La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Diego Vázquez es gerente de investigación de Oxfam México y nos acompaña vía telefónica. Diego, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, Marcela, Juan. Gracias por invitarme a su programa para platicar de esto. El agradecimiento es nuestro y leímos con mucho interés y mucha atención este informe, México Justo, propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad. Y empezamos por cuáles considera Oxfam México que son las causas de este fracaso en las políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad. Sí, muchas gracias. Pues mira, nosotros ubicamos 5 ejes en donde se tendrían que hacer cambios estructurales. Una de las principales causas por las cuales no se han podido acabar con la pobreza y la desigualdad, a pesar de invertir significativos recursos públicos en esto, en programas, en diferentes programas, es que la política social sigue siendo asistencialista, sigue siendo focalizada nada más a grupos vulnerables, y eso implica que hay muchos incentivos para que los políticos utilicen estos programas de manera con fines político-electoral, ¿no? Otra de las causas estructurales de la desigualdad en el país es una desigualdad regional en materia de inversión en bienes públicos, ¿no? Particularmente en educación y salud. Mientras que en el sureste del país se invierte muy poco por ejemplo, el gasto en educación por alumno, o muy poco en infraestructura hospitalaria, pues en el norte se tienen mucho más servicios, ¿no? Y pues la otra también es que la corrupción ha hecho que también todos los programas y todas las inversiones pues sean ineficientes o el dinero no llegue para no se canalice de manera correcta para los verdaderos fines, ¿no?, que tiene el gobierno. Y pues también la cuestión salarial, ¿no?, que la política laboral ha generado una situación de precarización en donde, si bien se han creado empleos en los últimos años, estos empleos han sido de salarios bajos, ¿no? ¿Y qué papel juega el uso electorero de los programas sociales? Pues mira, juega un papel muy importante porque justamente salió hace unos días un artículo en Nexos de Guillermo Cejudo, un especialista en materia de política social del CIDE, y lo que comentaba era que se tiene una gran cantidad de programas a nivel federal, estatal y municipal que son considerados programas sociales, pero estos programas, muchos de ellos no tienen metas claras, no tienen reglas de operación, no están coordinados en los 3 niveles de gobierno, y eso hace que también el gasto sea muy discrecional y muy opaco, ¿no? Entonces, al tener esta falta de coordinación y esta infinidad de programas que no están coordinados, pues los políticos de todos colores y partidos los usan para lucrar con la pobreza, para perseguir sus propias carreras políticas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propuestas que tiene Oxfam precisamente para frenar este fracaso de la política social y cambiar este paradigma que, a fuerza de repetirse, pues no logra combatir a fondo la desigualdad y la pobreza? Mira, sacamos un decálogo, son 10 puntos que nosotros ponemos sobre la mesa para la sociedad, ¿no? Uno de ellos, el primero, es consolidar un sistema de seguridad social universal, ¿no? Como saben, los servicios de salud, por ejemplo, dependen actualmente de tu estatus laboral, ¿no? Si eres un trabajador formal, te toca IMSS, ISSSTE, y si eres un trabajador informal, te toca Seguro Popular. Lo que nosotros proponemos es consolidar un sistema de seguridad social universal, de salud universal, como se tienen en muchos países europeos, en donde no dependa tu estatus de tu estatus laboral, ¿no?, que no sea excluyente. El siguiente es incrementar los recursos presupuestarios y eficientarlos en las 5 entidades federativas más pobres del país, que son las que tienen la peor infraestructura escolar y hospitalaria.
El tercer punto, pues, es enfocarnos en una estrategia nacional para incentivar la matriculación escolar en el nivel medio superior, porque es este nivel en donde se ve una gran exclusión entre los más ricos y los más pobres, ¿no? En donde el 20% de la población más pobre del país no tiene prácticamente un acceso efectivo a esto. El cuarto punto es tener una nueva política industrial para que México se siga insertando en el comercio internacional y en la globalización, pero que lo haga de una manera inteligente, y en vez de que se promuevan inversiones a partir de competir con salarios bajos, tratar de competir con capital humano, con tratar de generar una política industrial que atraiga industrias de mayor valor agregado, para así sacarle el mayor provecho al comercio internacional, ¿no? Nuestro quinto punto, pues, es uno ya muy conocido por el auditorio, porque ya ha estado en la mesa de discusión, que es elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar establecida por el Coneval, que satisfaga todas las necesidades básicas, ¿no?, de los trabajadores. La sexta, pues, es combatir a la corrupción y fomentar la transparencia. El séptimo es un impuesto a las herencias, no a todas las herencias, sino a las herencias de los más ricos, que, como si habrán leído el informe verán, que concentran una gran parte de la riqueza. La 8 es mejorar la recaudación del impuesto predial. El punto número 9 es mayores impuestos a instrumentos de capital en la bolsa de valores. Y el 10º es implementar un piloto para evaluar esta idea del ingreso básico universal. Ahora, en 23 años, desde que se creó el programa Progresa, que después pasó a ser Oportunidades y luego Prospera, se ha invertido más de 1 billón de pesos. Sin embargo, la pobreza no disminuye. ¿Qué opinión tienes en torno a los analistas que dicen que al sistema le conviene tener pobres? Y la pregunta sería, ¿a quién le conviene que haya pobres en este país? Bueno, creo que, como había mencionado, la manera en que está estructurada la política social sí es una manera en donde no se corrige el problema de la pobreza. Una razón puede ser porque a los políticos les interesa y tienen incentivos muchas veces para lucrar con la pobreza, pero también hay yo creo, falta de visión y un paradigma que está ya muy superado, ¿no? Que era esta idea de que solo con políticas públicas como Prospera, focalizadas a los más pobres, se iba a acabar con la pobreza. Y creo que parte del fracaso se debe a que este tipo de programas, aunque ha tenido avances, digamos, en materia de matriculación, por ejemplo, de los niños apoyados, ¿no?, de los becarios, y acceso a los hospitales, no ha, digamos, generado que todas estas personas puedan insertarse en el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se encuentra en los estudios es que las personas que se apoyan siguen teniendo trabajos muy precarios, ¿no? Claro. Pero ¿quién se beneficia con esa pobreza? Pues los que se benefician, primero, son los funcionarios públicos y políticos, pues, corruptos, ¿no? Que viven muchas veces de estos recursos y desvían fondos de manera muy importante, ¿no? Y por otro lado, pues también es una cosa ya sistémica, ¿no? O sea, que se da en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y sin importar partidos ni afiliación política, ¿no? Nada más para darte un dato, nosotros ahí en el informe estábamos calculando que con el monto que la PGR está acusando al exgobernador Javier Duarte de malversación, que son 35,000 millones de pesos, con ese dinero
si hubiera podido apoyar a todos los veracruzanos en pobreza extrema de ingresos durante un año para cubrir sus necesidades básicas. Uh-huh. Esas cifras son impresionantes. Diego, buenos días. Marcela Pama les saluda. Y sí. Respecto al informe, pues hay datos que verdaderamente son apabullantes y la verdad no sé de qué manera se va a poder revertir esta tendencia. Ustedes dicen el 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762 mil millones de dólares, mientras que la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. Además, ustedes señalan los dogmas de la economía neoliberal y la inaceptable influencia que ejercen las élites sobre nuestros gobiernos, sobre la desigualdad. De manera muy particular, Diego, quiero preguntar en relación a la pobreza y a la mujer y las expectativas de salir de la pobreza que tenemos las mujeres. Sí, pues mira, son dos temas que van conectados de la mano. Si no nos enfocamos en políticas públicas que fomenten la igualdad de género, este país, o sea, a nivel mundial, pero particularmente en este país, no vamos a poder acabar con la desigualdad y las injusticias. Te planteo, digamos, en mi opinión, dos problemas importantes que deben de tratarse en el caso de igualdad de género e igualdad económica, ¿no? Uno es que la participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo sigue siendo relativamente baja en comparación a los hombres, ¿no? Y mucho de ello se debe a y también lo mencionamos en el informe global, a un fenómeno que es el trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? Actualmente, todo el trabajo de cuidados se ha cargado hacia las mujeres. Nada más para darte un caso, el dato de México, más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerado en el país lo realizan las mujeres. Uh-huh. Entonces, hasta que no se tenga un cambio para que haya una repartición más equitativa de este trabajo entre hombres y mujeres, y hasta que el Estado no diseñe políticas públicas como guarderías y como incentivos para fomentar la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, pues será muy difícil acabar con la desigualdad económica, ¿no? Claro, pero así como la pobreza prácticamente se hereda y es muy difícil salir de esa herencia maldita de la pobreza, la riqueza también, y creo que uno de los 10 puntos que nos acabas de compartir, Diego, tiene mucho que ver con limitar pues todos estos recursos infinitos que luego hacen ciertas familias por su cercanía con el poder, por los permisos para explotar monopolios, etcétera. Yo creo que en México tenemos casos emblemáticos en este sentido. ¿Tú crees que en algún momento, si ya no digo una igualdad total en la repartición de la riqueza, porque sería una utopía, sí por lo menos no tanta diferencia, sí por lo menos no esto que pareciera ser un insulto para la mayoría de la población mexicana, cuando en las revistas del corazón salen los yates, los aviones, los viajes, las inversiones, la compra de nuevas empresas, las inversiones en el extranjero, etcétera, etcétera? Sí, pues es una situación, cuando nosotros empezamos a ver los datos de México, realmente obscena, ¿no? Lo que nosotros encontramos fue que los 10 mexicanos más ricos del país, de los cuales, por cierto, nada más 2 de estas personas son mujeres, lo cual te habla incluso que existe desigualdad de género hasta en las élites económicas, concentran la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Es decir, 10 personas, las 10 personas más ricas, los 10 ricos más adinerados del país, tienen la misma riqueza que 60 millones de mexicanos, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante, a la vez de que promovemos mayor educación y mayor salud, que sabemos que tienen un impacto positivo en el desarrollo, también lo que nosotros proponemos es esta idea del impuesto a las herencias multimillonarias, para que, digamos, de alguna manera haya mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Claro. Porque también algo que encontramos en nuestro informe global fue que muchas veces se vende este paradigma de que los millonarios o los más ricos lo son porque son muy innovadores, porque son casi en todos los casos gente
sobresaliente y que toma muchos riesgos, ¿no? Y o que es muy trabajadora. Y lo que nosotros encontramos es que realmente esta riqueza se debe a monopolios, a contactos con la élite política, o sea, colusión entre políticos y multimillonarios, y a las herencias, ¿no? Que finalmente generan dinastías económicas, ¿no? Sí. Ahora, hay una cuestión que también creo que ustedes ponen en la mesa atinadamente, y es esta salida de estos capitales que luego se hacen a costa de muchos mal pagados en este país y se van a los paraísos fiscales, y entonces pues habría que revisar los papeles de Panamá o los Bahamas Leaks o los Paradise Papers, ¿no? Donde van y buscan a través de los offshores y a través de los paraísos fiscales, pues que ese dinero cuestionado en función de cómo se obtiene, le rinda todavía más. Y además eso por supuesto significa una pérdida en general para el país, porque el país está recibiendo menos impuestos por esos recursos, y entonces tiene menos recursos en papel, claro, para poder paliar un poco la pobreza. En ese sentido, ¿se puede hacer algo más de lo que ya se viene haciendo, Diego? Yo creo que para resolver de fondo el problema de los paraísos fiscales y de las, digamos, ingeniería financiera y fiscal que tienen las multinacionales para desviar estos recursos, yo creo que se necesita una coordinación internacional, o sea, se necesita que haya mayor coordinación entre países y que se detenga una carrera que hemos visto nosotros que se ha venido acelerando en los últimos 20 años, que es una carrera a bajar impuestos corporativos a la baja. Básicamente el hecho de que ahora existan estos paraísos fiscales significa que los países, para atraer inversiones, empiezan a bajar las tasas de impuestos, ¿no? Al capital, a las multinacionales. Entonces, esta carrera es súper nociva porque afecta y erosiona la base tributaria de muchísimos países, ¿no? Para mí es fundamental que haya mucho mayor coordinación internacional, y en México lo importante es dejar de depender de los impuestos, digamos, al consumo y al impuesto de los salarios, particularmente de la clase media, ¿no? Que ha sido históricamente la que sostiene, digamos, las finanzas públicas de este país, y empezar a buscar mayores impuestos al capital. Muy bien, Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, yo les agradezco mucho, Marcela y Juan, y muchas gracias por invitarme a su espacio. Buenos días.